Amado Padre Celestial, es un gozo tan grande poder estar aquí con el hermano Mark Blackwell para enseñarnos la historia de la doctrina, mirar atrás en el pasado y aprender, Señor, de ti. Gracias por los hermanos que se están uniendo hoy a esta clase, también de habla inglesa. Y te pedimos que nos ayudes con toda la tecnología, Zoom, podamos realmente usar los medios a nuestra disposición para ser de bendición unos para otros. Ayuda al hermano Mark a enseñar, dale el gozo, dale de tu dirección, de tu poder espiritual. Ayúdame a mí también a traducir para ser de bendición para mis hermanos. Lo pedimos, amado Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Our Heavenly Father, we thank you for the privilege we have to worship you and serve you. And we thank you for your grace and your goodness and for salvation in Jesus Christ. Mm-hmm. We pray, Lord, that you would help us to understand not just history, but we'd understand how you, Lord, in your love, spared a remnant of people down through history who were faithful. Help us to be faithful, we pray in Jesus' name. Amen. 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 All right, so we're going to just begin by saying hello to everyone that has come on. Primeramente quiero dar la bienvenida a todos los que acabáis de llegar. And we're bringing our greetings from Cape Town, South Africa. Estamos trayendo nuestros saludos desde Ciudad del Cabo en Sudáfrica. In the name of our Savior, Jesus Christ. En nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. So we've been looking at a number of things, and in review, I want us to just look back a little bit, the last week especially. So we'll go to that slide, and we will see that we learned of 3 attacks by Satan. 3 attacks by Satan. First, Roman persecution. Quiero dar un pequeño repaso a lo que hemos estado viendo la semana pasada. En esta primera diapositiva veremos que el primer ataque fue un ataque de Satanás. So the subject was one of suffering and martyrdom. El tema realmente fue uno de sufrimiento y de martirio. We read about this, by the way, in Revelation chapter 2. De este tema lo leemos en Apocalipsis capítulo 2. The church of Smyrna. En la iglesia de Esmirna. But then we heard about the attack of heresy and error on the churches. Pero también escuchamos de el ataque de el error y la herejía en las iglesias. And there are many passages. Y hay muchos pasajes. 2 Peter chapter 2 would be just one. Segunda de Pedro capítulo 1 sería uno de estos pasajes. And then we looked at the formation of large controlling city or metropolitan churches. Y entonces vimos también la formación de grandes iglesias en las ciudades, controladas por iglesias metropolitanas. And then the result we have found is a remnant of true believers have come through this. Y el resultado hemos visto que fue un verdadero resto, un remanente de verdaderos creyentes que atravesaron a través de todo esto. So now we go to our next slide and we begin to talk about how the apostles had an interest in major metropolitan cities. Ahora, en la siguiente diapositiva descubrimos cómo los apóstoles tenían un verdadero interés en estas grandes ciudades metropolitanas. They also had an interest in very well-developed regions population-wise. It's all obvious in the New Testament scriptures. Es obvio en las escrituras del Nuevo Testamento que ellos tenían un interés en las regiones bien desarrolladas. And we have a list of just a few, but some of the places, and I'll just let you, brother, read through the list until you come to Thyatira. Tenemos, de hecho, una lista mencionada de estas grandes ciudades. Me ha pedido que lea esa lista hasta llegar a la ciudad de Tiatira. La lista incluye Acaya, Antioquía, Corinto, Damasco, Éfeso, Jerusalén, Laodicea, Listiria, Macedonia, Pérgamo, Esmirna y Tesalónica. And of course, Thyatira, all clearly established Paul's strategy. Todas estas iglesias, incluida Tiatira, establecen claramente la estrategia de Pablo.
And you can read about that strategy at the end of the book of Romans. Y puedes leer esta estrategia al final del libro de Romanos. But it was a strategy of establishing churches in major cities. Su estrategia era establecer iglesias en ciudades principales. I call them hubs, like an airport has hubs with many airplanes going out to other places. Él utiliza la palabra, el Dr. Mark utiliza la palabra hub, que es esa palabra en inglés que es donde se reúnen todos los aviones en un aeropuerto. So he would evangelize the big cities, and those cities would evangelize the others. Él, de esta manera, evangelizaba las grandes ciudades y a su vez las grandes ciudades evangelizarían las ciudades alrededor. But Paul never could have expected or have approved what happened. Pero Pablo nunca hubiera esperado o anticipado lo que ocurrió y por supuesto no lo hubiera aceptado. These large amalgamated churches, Estas iglesias grandes en una amalgama, they organize themselves to take power and to control the smaller churches. se organizaron a sí mismas para tener el control y el poder sobre pequeñas iglesias. So we changed the name now from metropolitan to metropolitanism. Así que ahora cambiamos el nombre de metropolitanas a metropolitanismo. We see that if you look at the previous slide, we talked about the controlling city or metropolitan churches. Si veis en esta anterior diapositiva, veréis que hablamos de las ciudades controladoras o iglesias metropolitanas. But now we call them metropolitanismo. Pero ahora estamos hablando de metropolitanismo. Very important difference. Esta es una importante diferencia. Come to Romans chapter 15 and we will look at the next slide. Si vamos a Romanos capítulo 15, podremos ver esto. And then also the last few verses of Isaiah 52 will help you. Y también nos ayudará a entender más el pasaje de Isaías, capítulo 52. They were the basis of Paul's strategy Esta era la base de la estrategia de Pablo, of focusing on evangelism and church planting enfocándose en evangelismo y en plantar iglesias, in more distant regions, always more distant. en regiones lejanas y cada vez más lejanas. He even made it to Spain. You'll see, we're going to talk about it in a minute. Incluso él llegó a España, ya lo vais a ver, vamos a hablar de ello en unos minutos. He also focused on opportunities on the edge and beyond the Roman provinces. También se centró en oportunidades en los límites más allá de las provincias romanas. His strategy took him to all sorts of outlying and rural areas. Su estrategia le llevó a todos tipos de zonas rurales. And we have evidence of other apostles traveling as well. Y tenemos evidencia de otros apóstoles que también habían viajado. Paul went to Hispania or Catalonia, Pablo fue a España o Cataluña. but Thomas went to India. Tomás fue a India. And there are some who we know went to Babylon and to Britain and North Africa and North Europe. Y algunos que sabemos fueron a Babilonia, a Gran Bretaña, a África y a regiones del norte. So the evangelism right into barbarian regions carried on right from the beginning. Así que el evangelismo, incluso en regiones bárbaras, se inició desde un principio. I've compared Paul's strategy to the strategy of a modern airline company. Comparemos la estrategia de Pablo con la estrategia de las compañías aéreas modernas. But he never planned on metropolitanism. Esas estrategias de hubs o satélites. Él nunca había planeado metropolitanismo. He never wanted hierarchical churches either. Él no quería tampoco iglesias jerárquicas. This was all part of the large city church idea. Todo esto formaba parte de esa idea de una gran iglesia en una gran ciudad.
No possibility of this is taught in the Bible. Pero no existe posibilidad de esto en la Biblia. So on our next slide, we carried on a little bit further. En nuestra próxima diapositiva avanzamos un poquito más. Paul and the apostolic band of travelers or evangelists Pablo y la banda apostólica de viajeros o evangelistas, as recorded in the book of Acts, tal como se registra en el libro de Hechos, were not at first focused on rural or minor villages, not at first. al principio no se enfocaron en las aldeas rurales, en ciudades pequeñas. Very important to understand something, Es muy importante que entendamos algo. that Paul's strategy, which we've already talked about, of hubs and satellites, Que esa estrategia de Pablo, de la cual hemos estado hablando, de hubs y satélite, Paul saw them as evangelistic strategies, Pablo miraba esto como una estrategia evangelística, not a strategy of building power. no una estrategia para edificar el poder. And so they were to spread through evangelism. We know this, to Caesarea, and you can just read on to the end, my brother. Sino que su deseo era avanzar en el evangelismo, extendiéndose por Cesarea, Calcedonia, Cilicia, Creta, Chipre, Derbe, Galacia, Iconio, Ilirio, Fenicia, Filadelfia, especialmente en Siria, Filipos, Frigia, Seleucia, Tarso, Tracia y Troas. I'm going to, brother, I'm going to skip over the 5th slide. We've covered that. It's a duplication. We'll go on to the 6th slide. ¿Ok? And the hierarchical religions is our subject now, the simple faith being abused. Ahora vamos a hablar cómo la fe sencilla fue abusada en un establecimiento de poder jerárquico. There were newly created offices that the Bible speaks nothing about. Empezaron a crearse oficios de los cuales la Biblia no nos dice absolutamente nada. Bishoprics, they called them. Obispados, obispos, así llamados. And it led to the creation of many lesser positions Y eso llevó a la creación de cargos menores and many regional councils, y muchos concilios regionales, like we have synods today. de la misma manera que hoy tenemos senados. The sínodos. church was being completely redesigned. La iglesia estaba siendo completamente rediseñada. And we must be very aware that this was not God's plan. Tenemos que darnos cuenta que esto no era el plan de Dios. The New Testament scriptures were now finalized. Las escrituras del Nuevo Testamento ahora estaban siendo terminadas. And metropolitan churches chose not to side with the scriptures. Y las iglesias metropolitanas decidieron no ponerse junto a las escrituras, Even withdrawing the scriptures no longer available for the common man. incluso sacaron las escrituras para que no estuvieran disponibles para el hombre común. Many strange interpretations of scripture also were now taking place. Muchas interpretaciones extrañas de las escrituras empezaron a tomar parte. So now we have new ideas called sects or break-off groups formed. Ahora tenemos nuevas ideas, grupos separatistas o sectarios. Let's move on to our next slide, brother. And I think it's probably the slide that I was just talking about now that we've looked at. Very important that we understand that almost immediately after the period of the apostles, Es muy importante que entendamos que justamente detrás del tiempo de los apóstoles, all of these new organizational structures todas estas estructuras nuevas que surgían was moving the church away from being a congregation estaban separando la iglesia, alejándola de ser una congregación and making it more of a huge system of religion. a convertirse más bien en un gran sistema religioso. So we'll go to the next slide, I think. Number 8. Ujú.
So very important now that we understand almost immediately after the period of the apostles, the influence of Greek philosophy came in. Ahora es muy importante que entendamos lo que vamos a hablar ahora. Justamente después de los apóstoles empezó a crecer una influencia de la filosofía. Right at the very end of the first century, it was already there. Justamente ya al final del primer siglo, esta influencia dentro del cristianismo estaba allí. And as I've mentioned earlier, in an attempt to defend itself, Y como he mencionado anteriormente, en un intento de defenderse a sí mismo, against the many cults and schisms, defenderse la iglesia a sí misma en contra de muchas sectas y divisiones. these new centralizing churches went into a defensive mode. Estas iglesias nuevas centralizadas se pusieron en un modo defensivo. There were apologists, Habían los apologetas, polemicists, los polemistas, and the so-called ante-Nicene church fathers, or before the Council of Nicaea, church y fathers. los llamados padres de la iglesia antiniceos antes del concilio de Nicea. Now, when the Greek and Roman versions of Catholicism, a little bit later than this, but as it finally developed, Las formas del catolicismo romano o del catolicismo griego aparecerían más tarde, pero aquí en este momento tenemos esa gestación de lo que más tarde sería. the simplicity of grace by faith alone was totally lost. La sencillez de la fe solamente por gracia se perdió de golpe. It's important that we look sadly at this stage of history. Es importante que contemplemos este momento de la historia con tristeza. This is a heartbreaking story. Esta es una historia que rompe el corazón. Let's go to the next slide and we see the spread of this idea of metropolitanism. Voy a la siguiente diapositiva y aquí vemos esa idea del metropolitismo. It's a problem for all of us to think about this. Es un problema para todos nosotros tener que pensar en todo esto. The mixture of Greek philosophy with Christian teaching. La mezcla de la filosofía cristiana con la filosofía griega. It led to a belief that the divine God could be engaged Llevó a una creencia que lo divino podía comprometerse, or encountered podía ser encontrado through elaborate symbolism and mystical phenomenon. a través de un simbolismo elaborado y un fenómeno místico. And this is coming out of Greek philosophy Y todo esto vino de la filosofía griega and Greek worship traditions. y de la filosofía de las tradiciones griegas en la adoración. Now a new concept of sacrament began to spread Eso daría lugar a un nuevo concepto de at a very sacramento. rapid rate. Yeah. Coge. These so-called sacraments Estos así llamados sacramentos would, together with new claims of power or empowerment that we call sacerdotalism, junto con las nuevas demandas de empoderamiento, lo cual llamamos sacerdotalismo. it empowered the church leaders. Eso dio poder, empoderó a los líderes eclesiásticos. Some of them were even now taking the name priest. Incluso algunos de ellos empezarían a tomar el nombre de sacerdote. The idea that I can influence God for you. La idea de que yo puedo influenciar a Dios a favor tuyo. So we look at sacraments and we look at sacerdotalism. Así que cuando miramos los sacramentos y el sacerdotalismo As false promises, como promesas falsas, promises to help people come to God that they cannot do. promesas de llevar a gente a Dios, promesas que no podían cumplir. But it's also so that I can take control of people. Pero en realidad era para tener el control de las personas.
Because if I am such a leader, then you as an average Christian must listen to me. Porque si yo soy un líder importante, tú como un simple cristiano tienes que escucharme a mí. In our first lecture, we saw the importance of the priesthood of the believer. En nuestra primera lección vimos la importancia del sacerdocio del creyente. In our next slide, number 10, we see the new teachings of these churches. En esta siguiente diapositiva vemos la nueva enseñanza de estas iglesias. They claim church leaders and sacred rites could now replace the believer's own priesthood. Ellos decían que los líderes de la iglesia y los ritos sagrados ahora podían reemplazar el propio sacerdocio y la libertad del creyente en Cristo. And the Christian's liberty in Christ. Y ese reemplazo de la libertad del creyente en Cristo. God-given soul capabilities that we have. Esa capacidad para el alma que fue dada por Dios para que la pudiéramos tener. Our personal responsibility. Nuestra propia responsabilidad. And our access to God. Y nuestro acceso a Dios. Was now being given to the church and church leaders. Ahora había sido dado a la iglesia y a líderes eclesiásticos. This new view of the church's worship Esta nueva visión de la adoración en las iglesias is what we now call church liturgy or rites. es lo que vamos ahora a llamar la liturgia o derecho canónico. But it is outwardly a form that usurps or steals things from the New Testament. Son los ritos y la forma exterior que toma usurpando del Nuevo Testamento. It was replacing the New Testament. Estaba reemplazando al Nuevo Testamento. And the New Testament had just been finished. Y el Nuevo Testamento se acababa de terminar. Salvation by faith in Christ alone. Salvación por la fe en Cristo solamente. As the only means to God's grace. Como el único medio de la salvación por gracia. Was now taken over by these churches. Estas verdades ahora estaban siendo controladas por estas iglesias. The role of a believer's own priesthood was removed. El rol del sacerdocio de cada creyente ahora había sido puesto a un lado. I know I'm repeating this. Ahora, sé que estoy repitiendo esto. But access to God had been stolen from the believer. Pero tenemos que ver que el acceso a Dios había sido robado de las manos del creyente. And this is all within 75 years of the resurrection of Christ. Y esto había pasado en unos pocos años después de la resurrección de Cristo. And by 100 to 125 years, Y unos 100 a 125 años más tarde, even the memory of all of this was lost. incluso la memoria de todo esto se había perdido. In our next slide, we outlined the fact that the early church had wanted only a spiritual unity. En nuestra próxima diapositiva hemos remarcado que la primera iglesia lo que deseaba era una unidad espiritual. And they administered in simplicity. Y habían ministrado con sencillez. Maybe at the end of our talk, brother, we can come back and look at these verses if you like. Ok. Me dice que después de la clase podremos volver a estos versículos para repasarlos si lo deseamos. And they had wanted only a purity in their devotion to Christ. Esos creyentes querían solamente pureza y devoción a Cristo. But I want you to remember this. Pero quiero que recordéis esto. Christians were losing their memory of the way. Los cristianos estaban perdiendo la memoria del camino. The memory of how the apostles and early Christians had really lived. El recuerdo de cómo los apóstoles y los primeros cristianos habían vivido How they had believed in those early days. y creído en esos primeros tiempos, These New Testament times. esos tiempos nuevo testamentarios. Was lost or becoming confused. Se perdió o quedó confuso. You would be confused even today if you did not have the Bible.
Tú mismo estarías confundido hoy si no tuvieras la Biblia. And understand the church was keeping the Bible from the people. Debemos entender que la iglesia estaba retirando la Biblia de las manos de las personas. From the very times of Christ, Desde los tiempos de Cristo, false teachers like Ebionites and Philo's form of Judaism falsos maestros como los ebionitas o también la forma judaísmo de Filón or Simon Magnus o Simón el mago, Simón Magnus, in Acts chapter 7, mencionado en Hechos capítulo 7, and others like Marcion, otros como Marción. they led the way into heresy and more confusion. Ellos fueron los que abrieron el camino hacia la herejía y la confusión. It is an amazing thing to take into our mind. Esto es algo que es realmente asombroso llevarlo a nuestra mente. Something as beautiful as the body of Christ was being stolen. Algo tan hermoso como el cuerpo de Cristo estaba siendo robado. Now in the next slide, I talk to you about Gnosticism. Ahora, en esta diapositiva vamos a hablar del gnosticismo. It was not the only cult. I've already named 3 or 4. No era el único grupo sectario, ya hemos mencionado 3 o 4, But this cult was to have a major effect on Christianity. pero esta secta iba a tener un importante impacto en el cristianismo. Gnosticism was an eclectic mystical cult. El gnosticismo era un grupo místico ecléctico. It had synthesized the cosmic myths of Oriental Zoroastrianism Había sintetizado los mitos cósmicos del zoroastrianismo oriental, along with other Babylonian and Indian pagan concepts. junto con otros conceptos paganos, babilónicos e indios. Greek philosophies and the version of Judaism by Philo was also mixed into early Gnostic thought. En este pensamiento primerizo gnóstico también se habían mezclado las filosofías griegas, la versión del judaísmo enseñada por Filón, por ejemplo. Then the Gnostics added ideas from early Christian heresies as well. Los gnósticos también añadieron ideas de las herejías cristianas primitivas. You may have heard of other scriptures other than the scriptures that are in the Bible. Seguro que has escuchado de otras escrituras, aparte de las escrituras que tenemos en la Biblia. And we know of other heresies. Sabemos de otras herejías. They took these ideas Irineo en su contra las herejías tomó estas ideas. the Gnostics wanted to take these concepts to make their religion more contemporary and popular. Los gnósticos querían tomar todas estas ideas para hacer que su religión fuera más contemporánea. It's nothing new for churches to try to be contemporary with the world. No es nuevo que las iglesias intenten ser contemporáneas para ser aceptadas por el mundo. The Gnostics were a crazy radical religion. Los gnósticos eran una religión loca y radical, But they tried to make themselves look good. pero intentaban aparentar que eran buenos. Irenaeus, in his book Against Heresy, Ireneo, en su libro En contra de las herejías, tells us that Saturnus led a Syrian form of Gnosticism, nos dice que Saturno lideró una forma siria de gnosticismo. and Basilides led a version of Gnosticism in Egypt. También Basílides lideró una versión del gnosticismo en Egipto. In Rome, Valentinian advanced another version. En Roma, Valentiniano adelantaba otra versión también del gnosticismo. Yet Marcion, in the year 138, Sin embargo, Marción en el año 138, he may have been the most influential Gnostic. él puede haber sido el gnóstico más influyente. Colossians 1, verse 19, Colosenses 1:19, chapter 2, verse 9. capítulo 2 y versículo 9.
and I can just say the whole book. Y puedo incluso decir todo el libro. And also the Gospel of John, Y también el Evangelio de Juan. 1st, 2nd, and 3rd John, Primera, segunda y tercera de Juan. 2nd Peter, Segunda de Pedro. Jude, Judas. Revelation. El libro de Apocalipsis. They all warn us this was coming. Todos esos libros nos avisaron que esto estaba viniendo. But when it arrived, it was shocking to Pero- experience. Pero cuando llegó, fue un shock para los cristianos. In our next slide, we see Gnosis was believed by these pagan heretics En esta siguiente diapositiva vemos que el gnosticismo era creído por los herejes paganos. to be a supernatural knowledge, Creían que era un conocimiento supernatural, supposedly obtained by divine revelation. supuestamente obtenido por una revelación divina. They believed that the Gnostikoi, Creían que los gnostikoi, the men who know, los hombres que saben, could obtain a higher knowledge podrían obtener un conocimiento superior that would reunite them with the one. que los volvería a unir con el uno. The one was their view of a divine being Su visión de ese uno era ese ser divino who existed in eternal knowledge. que existía con un conocimiento eterno. The Gnostics believed they were the only true universal religion. Los gnósticos creían que ellos eran la única religión universal verdadera, Using heathen mysteries, usando misterios paganos, seeking Greek-like mystical experiences, buscando experiencias místicas similares a las griegas, using symbolic forms of enchantment, usando formas simbólicas de encantamiento and by practicing asceticism. y practicando el asceticismo. They believed that the spirit of a person Haciendo eso, creían que el espíritu de una persona could break free from anything material podía liberarse de cualquier cosa material and achieve a higher spiritual or godlike existence. y lograr así una existencia espiritual o divina superior. In our next slide, you see the basic Gnostic doctrines En esta diapositiva vemos la doctrina básica de los gnósticos. had originated in Persia, Se originaron en Persia, primarily Zoroastrianism's basic dualism. principalmente el dualismo del zoroastrianismo. Zoroaster's dualism taught two antagonistic principles warring. El dualismo de Zoroastro enseñó dos principios antagónicos, Light and darkness. la luz y la oscuridad. The Gnostic interpretation of dualistic philosophy, La interpretación gnóstica de la filosofía dualista, light and darkness, luz y oscuridad, became a complex metaphysical and antagonistic dualism se convirtió en un complejo dualismo metafísico antagónico of spirit against matter. de espíritu en contra de la materia. The world of matter under the governance of evil El mundo de la materia bajo el gobierno del mal was from all eternity in violent conflict estaba desde la eternidad en violento conflicto with the world of the spirit, which was ruled by the good God. con el mundo del espíritu que estaba siendo gobernado por el buen Dios. They called the good God the one, A ellos llamaban a este buen Dios el uno, referring to his supposed unity. refiriéndose a esa supuesta unidad. Gnosticism and Alexandrian theory Ahora, el gnosticismo y la teoría alejandrina is a form of speculative cosmogony. es una forma de cosmogonía especulativa. It attempts to describe the origin of all things, Intenta descubrir el origen de todas las cosas, a sort of genealogy of gods. una especie de genealogía de dioses, We also call it a theogony. lo que también llamamos una teogonía. This view of God theorized
esta visión de un Dios teorizó that from this totally hidden God that you cannot see, que Dios totalmente oculto, and he, by the way, I'll add in, and he doesn't like you either. This God doesn't like you. ya una cosa que quiero añadir a la diapositiva es que este Dios no le gustas, tú a este Dios no le gustas. They're emanated out of him, Pero de este Dios emanaba, irradiaba o brotaba, radiated or issued out of him, irradiaba o brotaba de él mismo a long series of divine essences or aeons. una larga serie de esencias divinas, de eones, así llamados. I refer to this throughout this course as emanations. Voy a referirme durante este curso como una emanación. And the Gnostics believed they became like angels and demons, and finally to the lowest form. Y los gnósticos creían que estas emanaciones eran o se convertían como ángeles, demonios o finalmente lo más bajo, la forma más baja. They became men in bodies. Es decir, se convirtieron en hombres dentro de cuerpos. So you're at the bottom of the barrel, folks. I'm sorry to tell you. Así que siento deciros que nosotros hombres estamos en el fondo del barril, somos lo peor para ellos. So the further away the so-called spiritual element, Así que cuanto más se alejaba o se moviera el llamado elemento espiritual de estos seres, of these beings or aeons moved or emanated, de estos eones que emanaban o fluían, the more they would lose their spiritual powers. cuanto más emanaban y fluían, más perdían su poder espiritual. There are even those who would tell people to move back into the city. Incluso algunos de ellos, de estos grupos, dirían a las personas que regresaran a las ciudades, Because living too far from from knowledge, ya que si vivían muy lejos del conocimiento, made them look upon themselves like animals. podría hacer que tuvieran ellos mismos un aspecto de animales o pareciesen animales. They had many strange ideas. Tenían ideas muy raras. Finally, these aeons or divine essence beings Finalmente, estos seres de esencia divina tomarían una forma, as I've already said, would take on the form of a human or material matter-like body. como ya he dicho, al final tomarían una forma de cuerpo o de materia. Now, in our next slide, we point out the Gnostics believed Ahora, los gnósticos creían that once these emanated essences or aeons were imprisoned, que una vez estas esencias emanadas o eones fueran aprisionadas in material bodies, en cuerpos materiales, then men were created. entonces el hombre era creado. And the creator was called the Demiurge, Y el creador fue llamado el demiurgo. or Demiurgos, También en la lengua original, demiurgos. which means the small force that changed them. Esta palabra quiere decir la pequeña fuerza que los cambió, Or created them, maybe. o tal vez que los creó. This Demiurge Este demiurgo was identified as the Old Testament God of the Jews. fue identificado como el Dios de los judíos. They thought he was Jehovah God. Ellos creían que ese era Jehová Dios. He was viewed by the Gnostics as inferior, Era visto por los gnósticos como un ser inferior, an antagonistic God. como un Dios antagónico. And they believed Jehovah God was ignorant of the good God. Y creían que Jehová Dios era ignorante de el buen Dios, Plato's God, el Dios de Platón, the one. el uno. So we go on to the Gnostic view of man's redemption. How does a person come back to God? Ahora, vamos a avanzar a entender la visión gnóstica de la redención del hombre, es decir, cómo el hombre retorna a Dios. The Gnostic view of man's redemption taught that salvation Esta visión enseñaba que la salvación was just being liberated from the world of matter.
era simplemente ser liberado del mundo de la materia. Sometimes I'm in the hospital and someone is very sick, Vamos a suponer que alguien está en el hospital y está muy enfermo. and they would tell me they would like to get out of this body. Y me dicen, oye, yo quiero salir de este cuerpo. The Gnostics actually believed you had to get out of your body. Bueno, pues los gnósticos creían literalmente que tenías que salir de este cuerpo. And that if you wanted a spiritual life now, Y que si querías una vida espiritual ahora, if you wanted new birth or hope, si querías un nuevo nacimiento o la esperanza, this would be found by being made a partaker of their world of light. se conseguía y se podía recibir al hacerse partícipe del mundo de la luz Their highest mystical knowledge. o de ese conocimiento místico mucho más elevado. And the Gnostics taught that Jesus was the highest aeon. Los gnósticos enseñaron que Jesús era el eón más elevado. Before we go to the next slide, but let me help you understand that this was spreading in the churches in an amazing way. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, dejadme haceros entender que esta idea se estaba esparciendo en las iglesias de una manera asombrosa. It's said very much like Mormonism does or Jehovah's Witness does, Se estaba estableciendo como lo ha hecho el mormonismo o los testigos de Jehová. that it was an improvement on Christianity, Creían que esto era como que el cristianismo estaba siendo mejorado, more true, more accurate, más verdadero, más adecuado, higher. mucho más alto. Gnostics taught that Jesus came as a redeemer. Los gnósticos enseñaron que Cristo había venido como un redentor, But he came to secure for himself perfect emancipation. pero que Él vino para conseguir para sí mismo una perfecta emancipación. Now you understand they did not believe in the resurrection Ahora, tenéis que entender que no creían en la resurrección, for Jesus or for anyone, ni de Cristo ni de nadie, because they did not believe in any sort of eternal death or eternal heaven. porque no creían en ningún tipo de muerte eterna o de cielo eterno. Emancipation meant being freed from material existence. La emancipación para ellos significaba ser libre de la existencia material. Jesus was to them this type of redeemer aeon. Cristo para ellos era este tipo de redentor, de eón. Atonement for sin Y el sacrificio por el pecado, through a vicarious payment for sin, a través de una muerte vicaria pagando el pecado, the death on the cross, la muerte en la cruz, was not required. no era requerida. Only a teacher was needed. Solamente necesitaban un maestro. We would say that Gnostic teaching or view of Christ Podemos decir que la visión gnóstica de Cristo is what we call docetic. es lo que llamamos la visión doceta. Or in other words, Christ could not unite with the finite, with us. En otras palabras, Cristo no podía unirse con algo finito, no podía unirse con nosotros, He could not unite with the material or the body. no podía unirse con el cuerpo material. His body was only an illusion. Su cuerpo, de hecho, era simplemente una ilusión óptica. Because if he had had a body, then he would have been matter, and matter, not spirit. You understand, it was not acceptable. Porque si tuviera cuerpo, el cuerpo corrompe el espíritu y eso no hubiera sido aceptable. Let's go to the next slide, and let's just talk about some other sects. Vamos a hablar ahora en la siguiente diapositiva de otros grupos sectarios. Sects of other forms within Christianity. Las sectas dentro de también el cristianismo. They were misinterpreting scripture. Algunas de estas sectas que estaban mal interpretando la escritura. One of the first examples was Montanism. Uno de los primeros ejemplos que podemos mencionar es el montanismo.
Montanus was a native of Phrygia. Montano era un nativo de Frigia. He was a converted priest of the pagan god Sebel. Era un sacerdote que se había convertido, había sido del dios pagano Cibeles. And he began his teaching about 150. Empezó su enseñanza aproximadamente en el 150. We're told that two Montanistic women, Maximilla and Priscilla, Se nos dice que dos mujeres montanistas, Maximila y Priscila, o Prisca, had a major influence on this group. tuvieron una influencia muy importante dentro de este grupo. Montanism taught that true believers would receive gifts El montanismo enseñaba que los verdaderos creyentes recibirían dones from the Holy Spirit del Espíritu Santo. that would include special revelations, Esos dones incluían en especial revelaciones, gifts of prophecy, dones de profecía, divine inspiration like the apostles, inspiración divina como los apóstoles tenían, ecstatic tongues, lenguas extáticas trances that were mixed with soothsaying and divination. y trances que se mezclaron con adivinación y adivinación. Montanism had responded to the idea of Christ returning El montanismo respondió al regreso de Cristo, by becoming fanatically ascetic volviéndose fanáticamente ascético and fanatic in other ways as well. y también fanático en otras formas. This group was probably at first thought of as maybe like our Pentecostal movement or charismatic movement. Este grupo era muy semejante a nuestros grupos actuales de pentecostalismo o carismatismo. But let's go on to Manichaeanism. Ahora sigamos con el maniqueísmo. It was a quasi-Christian group, Era casi un grupo cristiano. a heresy similar to Gnosticism. Era en realidad una herejía similar al gnosticismo. Popular in Asia Minor and North Africa, Fue popular en Asia Menor y también en el norte de África. Manichaeus or Mani, Maniqueo o Maní, así conocido, lived from 216 to 276. que vivió desde el año 216 al año 276. So I'm telling you this so you get an idea of the progression we're making now. Os digo todos estos datos para que veáis una forma progresiva, el progreso que estamos haciendo. Gnosticism, you understand, has had a major influence Tenéis que entender que el gnosticismo había tenido una gran influencia, for at least 100 years. por lo menos durante 100 años. And the churches were busy fighting it like we talked about before. Y las iglesias estaban ocupadas luchando en contra de ellos, tal como hemos ido mencionando, Defending themselves against it. defendiéndose a ellas mismas en contra de estas herejías. And Mani, now of Mesopotamia, founded this religious movement. Y ahora Maní desde Mesopotamia estaba fundando este movimiento religioso. He did this by mixing some of the new and strange ideas developing Y lo hizo mezclando algunas de las nuevas y extrañas ideas que se estaban desarrollando. among other Christian heresies, just like Gnosticism did. Y entre las herejías cristianas, como el gnosticismo. He mixed it with Zoroastrianism, Mezcló todo ello con el zoroastrianismo, but its version of asceticism was even more radical than anything so far. pero su versión de ascetismo fue mucho más fuerte que lo anterior. A strong priestly caste Estableció una casta sacerdotal muy fuerte. and their celibate practices all supported a dualistic philosophy. E incluso prácticas célibes que apoyaban una filosofía dualista. And it influenced and confused Christians. Esto influenció y confundió al cristianismo. Let me explain. Déjame explicártelo. These people seemed so dedicated. Estas personas parecían que estaban tan dedicadas, They were giving everything up for Christ. So estaban dejándolo todo por amor a Cristo. listen, we must be careful when people tell us what great Christians they are. Así que tenemos que tener cuidado cuando alguien nos dice qué gran cristianos que son. One of the disciples of this time period was Augustine or Saint Augustine.
uno de los discípulos de este tiempo en la historia fue Agustín, conocido And como even San though- Agustín, Even though he converted to Catholicism que aunque se había convertido al catolicismo a little bit later under Bishop Ambrose, un poquito más tarde en su vida bajo el obispo Ambrosio, he still carried his various Manichaean theologies. todavía llevaba con él algunos de estos conceptos maniqueos And his philosophical concepts of God. y sus conceptos filosóficos de Dios. Some of the liturgy of that church. También liturgia de esa iglesia Some of the views of the church itself y alguna visión de la iglesia misma. were carried into the Catholic Church. Y todo esto fue llevado a la iglesia católica. So this would have been about the year 330, let's say. Esto más o menos aconteció en el año 330. So almost immediately after the period of the apostles, Así que inmediatamente, casi después del tiempo de los apóstoles, we have seen the Greek philosophy was to be felt eroding Christianity. ya vemos cómo la filosofía griega podía sentirse erosionando el cristianismo. Efforts to defend itself against these new ideas Y ese esfuerzo de defenderse en contra de estas herejías, cults and schisms. de grupos sectarios y divisiones, It led to these churches forming regional alliances. hizo que estas iglesias terminaran construyendo unas alianzas regionales. Our Lord warned us in Matthew 13 En Mateo 13 el Señor nos avisó that the church, que la iglesia, which was meant to be a blessing from the heart of God, que tenía el propósito de ser una bendición de parte de Dios, would also become many things, también iba a convertirse en muchas cosas. things that it surely seems to us Cosas que seguramente nos parece a nosotros that the church should never become. que las iglesias nunca deberían haber llegado a ser esas cosas. But we know they did become just like Jesus said they would. Pero sabemos que se convirtieron en esas cosas, tal como Jesús había predicho. In Revelation chapters 1 to 3, En Apocalipsis capítulo 1 hasta el capítulo 3, the Lord warned the 7 churches el Señor advirtió a las 7 iglesias to listen to these words of warning. y que escucharan esas palabras de advertencia. A remnant did listen, Y un remanente escuchó, but most did not. pero muchos no escucharon. My brother, I give back to you the time to use as you feel led in what remaining time we have. Muy bien, me está diciendo que me da el tiempo a mí, en el tiempo que nos queda, tenemos unos minutos, y no sé si hay alguna pregunta o comentario que deseéis hacer. Brother Mark is telling me to take the lead now, and I am telling the students in Spanish, I said, if there is any question, and also in English, if you have any question, please let us know. You will have to open your microphone, but if you have any question, you can let us know. No questions. It was a clear class, Brother Mark. We're not going to let them off that easy today. No, yo, es que siempre... That's Rosa. That's Rosa. Let me see if I can see you. Rosa's very hard on me. Oh, Rosa's I know. very, very hard on me. Yes, Oh, no. I- En Go ahead, español. Rosa. Okay, I translate for you, Rosa. You speak in Spanish and I will translate for you in English. Okay, go ahead. Yo solo quiero preguntar si cuando habla del montanismo, ¿cómo se llama? Maquineísmo y los gnósticos, todos tenían su raíz en las filosofías griegas. Si Porque todos ellos siendo... ¿no? Okay, let me translate, Rosa. She's asking if all of Sí. these groups, the Manichaeans, the Gnostics, all of them had their ideas based on the Greek philosophy. Yes. I'm starting to understand you, Rosa. We don't need your husband in this story. Ah, ok. We want I can speak English. The answer is yes. The
Platonism was very strong in the culture of that time. The Romans ruled the government, but the philosophy was still very much Plato. Also, there were other influences that I've mentioned already, but Plato was the greatest influence. Déjeme translate. Dice, habéis entendido la pregunta, ¿verdad? Estos grupos estaban realmente basados en la filosofía griega, especialmente en las enseñanzas de Platón. Toda esta influencia fue muy grande en estos grupos que luego pasó al cristianismo. And next week, I'm teaching only on what Plato taught. We're going to learn everything Plato taught. Okay. La próxima clase estaremos hablando solamente de Platón y lo que éste enseñó. So that will help us understand how they integrated this into Christianity. Y esto nos ayudará a poder entender cómo ellos integraron todo esto dentro del cristianismo. But primarily, asceticism was the winning element. Pero especialmente el asceticismo era el elemento ganador en todo esto. The simple life. La vida sencilla. Hmm. Oh, yeah, thank you, thank you. Is any other question? Yo tengo una pregunta, Pastor Peter. Sí, espera que no sé quién está hablando, no te veo en la pantalla. Santi, Ahí está, ya te veo. Adelante, hermano. mi pregunta es, ese rediseño del que habla el doctor Mark en la iglesia, tengo entendido que es antes de la llegada de Constantino al poder, ¿verdad? Entonces, pues, se convierte en una iglesia, como decía en la clase pasada, una iglesia dogmática confesional para defenderse, pues, de las herejías. Es decir, la iglesia tenía al mismo tiempo que defenderse de las herejías y al mismo tiempo defenderse o ocultarse en medio de la persecución del Imperio Romano, o bueno, a través de las grandes persecuciones que hubo. Sí, déjame traducir esto. Brother Santi Cardona, he is asking about that if he understood well, all of this happened before Constantine, Nicaea, 325. And that at the same time that all of these heresies were growing in the church, there was this persecution going on and the church had to defend themselves and protect themselves. Is this the conclusion that we will arrive? Santi, that is the conclusion of the big churches, the metropolitan churches. Sí, Santi. Esto podemos concluir que es lo que hicieron las grandes iglesias, las iglesias metropolitanas. In the rural areas, it was not so. Pero en las zonas rurales esto no estaba pasando realmente. They stayed closer to the apostolic teaching in the Bible. Ellos seguían mucho más cerca las enseñanzas apostólicas de la Biblia. In the small areas and rural areas. En esas zonas rurales donde, y esto lo añado yo, donde la influencia de estas filosofías no llegaba, esas pequeñas iglesias en zonas rurales continuaban los preceptos bíblicos, mientras que las iglesias grandes habían sido influenciadas por las filosofías y herejías. We've seen when Paul came to Spain, Vemos, por ejemplo, cuando Pablo vino a España, that at first those churches were true to the Word of God. que esas primeras iglesias fueron realmente fieles a la palabra de Dios. But then by the 3rd or 4th century, Pero entonces en el siglo III o IV, the influence of the Roman state and state church unity took control. la influencia de la iglesia romana y del gobierno romano tomó el control. So in coming weeks, Y así que veremos en las próximas semanas, next week I will teach you about Platonism. la próxima semana hablaremos del platonismo Then we're going to look at Neoplatonism. y más tarde veremos el neoplatonismo. We will look at the state and church unity. Veremos la unión del Estado y de la Iglesia. We will look at St. Augustine, Veremos a San Agustín, who was a teacher of Neoplatonism. que era un maestro del nuevo platonismo, And then how he brought that into Christianity. y cómo él trajo todo esto al cristianismo. So that's going to take me 4 or 5 weeks. I'm sorry. Esto vamos a tardar 3 o 4 semanas, lo siento, que vamos a extendernos tanto.
Muchas gracias, pastor. Muchas gracias, doctor Mark. Thank you. Thank you very much, Dr. Mark, for this. Muchas gracias, Santi, for your question. Any other questions? Okay. Yes, Yasni, te veo la mano levantada ahí. He visto tu dedito. Adelante, Yasni. Mi pregunta es si el gnosticismo actual es lo mismo que el gnosticismo que él nos cuenta. Porque, por ejemplo, acá en Uruguay es importante la fuerza gnóstica. Ujú. Y tengo amigos creyentes que salieron del gnosticismo. ¿Es lo mismo o parecido o viene de la misma o del mismo origen? Okay, déjame traducir. Yasni, she is from Uruguay. She is the wife of a pastor. And they have a lot of friends and believers that came from Gnosticism, because Gnosticism in Uruguay still today is very powerful. The question that she has is the same Gnosticism today as it was in the past? Same doctrine, same teaching, same influence? Very much the same, but it is much more refined today. Es más o menos lo mismo, pero hoy es mucho más refinado. Mhm. And the concept of God is under more influence of Neoplatonism than Platonism in the modern form of Gnosticism. Y en su concepto de Dios, ellos tienen en el gnosticismo moderno una visión más neoplatónica que platónica. Su visión de Dios es más neoplatónica. Yeah, Platonism was very harsh, El platonismo era muy áspero, muy duro. where Neoplatonism was adapted to those times and to today. Yeah. Mientras que el neoplatonismo se adaptó más a sus tiempos, igual que a nuestros días. We would say Neoplatonism is Western, Vamos a decir que el neoplatonismo es realmente del oeste, where Platonism was definitely Eastern. mientras que el platonismo definitivamente era del este. Thank you. So you're really following Neoplatonistic version of Gnosticism. in Así your que country. realmente estás viendo la influencia del neoplatonismo en hoy en día. As you have a conversation with them, that's where they'll be. We'll talk about that in 2 weeks. Yeah. Y si hablas con ellos es donde ellos estarán, pero de aquí a 2 semanas hablaremos de esto, de este tema. Gracias. All right. Dr. Mark, is 9 o'clock and I don't like it. I don't like to finish the class because I am enjoying it so much. And I'm really so happy today that we have several people from several places, and I just want to welcome them and ask them to come back next week. I am speaking in English and I will speak later in Spanish. But Brother Mark, thank you so much. I am enjoying the class. I mean, it's difficult for me to translate because I am like, yes, give me more. And I am so excited. So thank you. Let me speak in Spanish so they will know. Estaba diciéndole que realmente es una bendición tener al hermano Mark y yo espero que todos podáis venir la semana que viene, compartirlo con más personas si está siendo de bendición. Yo estoy subiendo al canal de YouTube estas clases y tenemos nuestra plataforma en línea. Y os pido que oremos unos por otros, porque los que estáis aquí también sois creyentes, algunos en el ministerio, que sé que estas clases van a ser muy útiles. Os pido que oréis también por nosotros, por Pastor Mark, por mí, para que seamos de bendición. I am telling them also, Brother Mark, that please pray for us, for you, for me here in the translation, and in our ministry. Most of the people that are following us in these classes are really in the ministry or are Christians that want to know more about the Lord, and we need to pray for each other that we will be indeed part of that remnant. And then I also said, please encourage others to come to this class because this is gold. Thank you. Yo The tengo una next pregunta. The next 2 or 3 weeks, Las próximas 2 o 3 semanas I have tried to digest intentaré digerir, what it took me 25 years to learn. lo que tardé 25 años en aprender.
So you must pray for me and for Pierre. Así que orad por mí y por Pedro, por Peter, orad por mí. Muy Yeah. bien. I see my wife there. She's like, I have a question, I have a question. Veo Ya. que mi esposa está ahí. Rosa Playa es mi esposa, para aquellos que no lo sabéis, está en la otra habitación. ¿Qué pregunta tienes, Rosa? Es solo una pregunta que espero que sea muy corta. I hope so. For- She has a short question. I can her. Yeah, I heard so. Yeah. No, es que al principio cuando hablaba del misticismo que viene del griego, también ha dicho que esto trajo el concepto del sacerdocio y de los sacramentos. Stop there. When you were talking about mysticism, you said also that this brought the idea of sacramentalism and sacerdotalism. Vale. Y mi pregunta es si estos conceptos al principio ya los podemos imaginar en nuestra mente como lo tienen los católicos ahora. And if although this was the beginning, but can we understand this as the Catholic today, they have the same? Yes and no. In Afrikaans, we say ja nee. Vale, sí, ¿no? En africano se dice yania. There's aspects of it that are coming through very quickly. Hay aspectos de ello que vinieron muy rápido. This was still more Eastern at this stage. En este momento era mucho más del oriente. And by Eastern, I'm talking about east of Constantinople. Y cuando hablamos esto del oriente, hablamos del oriente de Constantinopla. Vale. It was highly influenced by Alexandria, Egypt, Con una gran influencia de Alejandría en Egipto. Sí, vale. but still coming more out of the eastern part of the Mediterranean. Pero aún así viniendo de esa parte del este del Mediterráneo. Constantinople, Roma, Carthage De Constantinopla, Cartago, Roma, were still not academically the leaders yet. todavía no eran los líderes. Vale. They would become that within another 75 years. Iban a convertirse en esos líderes en unos 70 años. Constantine was the big influence. Constantino iba a ser la gran influencia. He consolidated the West. Él iba a consolidar la forma del And of course, sacerdotismo. then the teaching of all areas began to influence every other area. Y por supuesto las enseñanzas en todas esas áreas influenciarían todas las demás áreas. Vale. But it's going to take us 75 to 100 years. Pero iban a tardar entre 75 a 100 años más. Vale. Pierre and I might take 150 years. We don't know. Pedro y yo podemos tardar 150 años en enseñar esto. Oh, brother, it's a joke. Gracias. Thank you. Thank you. Muchas gracias, Rosa. We have love for you. That's for sure. Thank you. Thank you, Mark. Muy bien, estudiantes, es de verdad un gozo veros, hermano Pedro, también ahí. Un gozo tenerte. Y recordad que nuestro correo electrónico es Fundación Bíblica. Voy a ponerlo ahí. I'm going to give them our mail, Fundación Bíblica. Just in case they have more questions or, whatever they need, please let us know. fundacionbiblica@gmail.com. That's our email, just in case you have questions or you want information or, Brother Mark and ourselves from Europe and from South Africa, we are serving the Lord, serving you. We want to be a blessing. And really, we are so encouraged that every student today have taken this time, just an hour. It went by very fast, but just an hour to see the history of God's people and the history of heresy. And may God help us to be the true remnant of Christ.